En lecciones anteriores hemos visto una pequeña introducción a los peligros que pueden presentar los productos infantiles cuando no están adecuadamente diseñados o concebidos. En esta lección nos vamos a centrar en los artículos de puericultura y vamos a ver los principales peligros de tipo físico-mecánico que pueden presentar. Como artículo de puericultura entendemos todo aquel artículo destinado a niños desde el nacimiento hasta los 4 años que favorece o ayuda al asiento, transporte, alimentación, sueño, baño, protección y cuidado de bebés y niños pequeños. El principal peligro que vamos a ver es el peligro de aprisionamiento, el peligro de huecos y aberturas donde el niño puede introducir una parte de su cuerpo y quedar atrapada. Por ejemplo, el aprisionamiento de dedos. Orificios, huecos, aberturas donde el niño puede introducir su dedo y luego no es capaz de sacarlo. O a huecos más grandes donde el niño puede quedar atrapado por el cuello o por el torso. Esto sucede cuando el niño, bien en la abertura, introduce los pies primero, pasa los pies, el torso y el cuello, pero la cabeza, que es más grande en proporción, no puede pasar. O bien cuando el niño mete directamente la cabeza en una abertura que se encuentra a una altura suficiente desde el suelo, a más de 60 centímetros habitualmente, el niño mete la cabeza y no es capaz de aliviar la presión bajo su propia acción. Para evitar este peligro o limitar los daños o consecuencias, debemos diseñar los productos con unas distancias adecuadas que están establecidas en las diferentes normas de seguridad y basadas en datos antropométricos. Por ejemplo, se considera que para evitar el aprisionamiento de dedos no deben existir en los productos aberturas circulares entre 7 y 12 milímetros. Otro de los peligros que pueden presentar los artículos de puericultura son los peligros por partes móviles, cuando existen dos partes que se mueven entre sí, una respecto a otra, en la que el niño puede introducir el dedo y quedar aplastado, comprimido, incluso puede causar la amputación. Para evitar este peligro, los productos deben estar diseñados con materiales flexibles, redondeados y sobre todo que las distancias entre dos partes móviles siempre sea mayor de 12 milímetros. Otros tipos de productos que pueden presentar partes móviles son los artículos de puericultura plegables, como por ejemplo sillas de paseo, cunas, etcétera, que se pueden plegar. Si ocurre un plegado involuntario, esto podría aprisionar al niño, se colapsa el artículo y el niño quedaría aplastado. Para ello, los artículos de puericultura que son plegables deben siempre tener mecanismos de bloqueo y satisfacer unos requisitos de seguridad muy exigentes para evitar su liberación involuntaria. Otro peligro es el peligro de enganche. El peligro de enganche sucede en partes salientes, protuberancias o cuando el diseño de ciertas partes del artículo no es correcto, la esquina no está bien diseñada. El niño puede quedar atrapado con la ropa o adornos que lleve alrededor del cuello. Este peligro se considera o debemos tener especial cuidado en productos donde el niño pasa tiempo desatendido y ya tiene una cierta edad que tiene mucha capacidad de movimiento, como es el caso de los parques de uso doméstico o de las cunas de viaje. En los artículos de puericultura también se presenta el peligro de ingestión por piezas pequeñas. Todos los artículos de puericultura debemos tener especial cuidado en que no presenten piezas pequeñas o piezas que se puedan desprender cuando el niño la coge con sus deditos, con sus manos o con los dientes, con la boca, estiradillas con la boca. Hay que tener en cuenta que los artículos de puericultura están destinados a niños muy pequeños, menores de 4 años, con lo cual siempre tendremos que tener en cuenta este peligro a la hora de diseñar nuestros productos. Para evitar que este peligro sea susceptible de materializarse, tendremos que evitar la presencia de piezas pequeñas en los artículos o bien diseñar las piezas pequeñas de manera que estén muy bien fijadas al artículo y el niño no sea capaz de extraerlas o romperlas. Por otro lado, los rellenos, las espumas,
forman a menudo parte de los artículos de poricultura, como ocurre en los bordes de las cunas, de los parques de uso doméstico, incluso en las barras de las sillas de paseo. En este caso, deberá diseñarse el artículo de manera que el niño no pueda extraer este relleno. Normalmente esto se consigue mediante fundas protectoras que limitan la accesibilidad a la espuma. Otro de los peligros que queremos resaltar es la falta de estabilidad en artículos donde se sienta el niño. La falta de estabilidad puede ocasionar caídas del niño con consecuencias como fracturas de huesos o contusiones. Es muy importante que los artículos estén bien diseñados para asegurar una adecuada estabilidad, y para ello se recomienda bajar su centro de gravedad o ampliar la superficie de los puntos de apoyo. Relacionado con el peligro de caídas, algunos artículos de poricultura, debido a su función, deben presentar una función protectora específica y adecuada. Por ejemplo, en el caso de productos que limitan el acceso al niño a zonas del hogar peligrosas como escaleras, las barreras deben tener una altura suficiente para asegurar que el niño no es capaz de saltarlas. O en el caso de los cambiadores, las barreras que rodean el cambiador deben tener una forma y dimensiones y altura tal que evite la caída del niño. Los sistemas de retención son un elemento de protección que se utilizan en determinados artículos que implican transporte o donde el niño está sentado, por ejemplo en las sillas de paseo y en las tronas. Gracias al sistema de retención se disminuye la probabilidad de que el niño se caiga y el acceso de este a zonas peligrosas del artículo. Por último, citar que la integridad estructural de estos productos es esencial para asegurar la durabilidad y la resistencia durante la vida útil del producto. Los productos están sometidos a cargas estáticas, dinámicas e impactos que deben soportar durante toda su vida útil para evitar caídas en el niño o generación de bordes, o que el niño pueda acceder a partes pequeñas, por ejemplo. Para evitar los peligros debidos a una inadecuada integridad estructural, los productos de poricultura se deben fabricar con materiales resistentes y adecuados al uso que va a tener el artículo, teniendo en cuenta si va a estar expuesto al sol, los métodos de limpieza que se pueden utilizar, si son plásticos que están destinados a estar en contacto continuo con la saliva del niño, etc. Para terminar, decir que los peligros que hemos visto en los artículos de poricultura no son todos los peligros que puedan presentar. Por ello, a la hora de diseñar o comprar este tipo de artículos, es muy importante que evaluéis todos los peligros de tipo mecánico, físico, químico, de inflamabilidad, eléctricos o higiénicos que estos artículos pueden presentar.